un honor darles la bienvenida a este evento en el que celebramos el Día Internacional de las Matemáticas, conmemorando la importancia de esta disciplina en nuestras vidas, en la ciencia y en la tecnología. Aunque el día aquí se celebra el 14 de marzo, hemos organizado este evento hoy para que nuestra comunidad pueda participar y disfrutar plenamente de las actividades. Desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública y con una universidad que no solo genera conocimiento, sino que lo pone al servicio de la comunidad. Creemos en una educación accesible, de calidad y comprometida con el desarrollo social y científico. A lo largo del evento habrán recorrido, están, participado quizás de algún taller, donde investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes, no docentes, voluntarios, voluntarias, compartirán cómo hacemos matemática y cómo, a través de ella, construimos conocimiento y ciencia. Pero no solo eso, también comunicamos nuestra pasión, aquello que nos motiva a dedicarnos a estas profesiones, con la esperanza de que más personas se animen a explorar caminos en la matemática y en disciplinas afines. Para continuar con esta apertura, y agradeciendo a todos los que están aquí presentes, le doy la palabra a Miriam Amaya, que es la directora de la carrera de Ingeniería Química, que va a dar algunas palabras. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí presentar a Pablo. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos. Los invitamos a poder averiguar, investigar y conocer toda la oferta que tiene la universidad. Y les vamos a esperar el año próximo a los egresados y en los próximos años a los que todavía no egresan para compartir las carreras de UNS. Bueno, Pablo, me toca presentar a una persona que tiene mucho conocimiento en el área de la matemática. Es un honor que esté participando del evento en nuestra casa. Es licenciado en matemáticas y doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en optimización combinatoria y algoritmos y además coordina el área de matemáticas en la Universidad Nacional de Moreno, además de participar de muchísimas conferencias y también de eventos que hemos realizado en UNS, como los talleres de invierno de las matemáticas. Así que démosle un fuerte aplauso y una bienvenida. Quiero, antes de arrancando, agradecer a las autoridades de la universidad, a Andrea y a toda la gente que confió en mí para dar esta conferencia. La verdad que esta sala es una maravilla y eso es gracias a las épocas en que la universidad pública tuvo un gran apoyo que lamentablemente hoy no tiene. Bueno, voy a hablar sobre el sistema de votación y la inspiración para hablar sobre el sistema de votación tiene que ver con este hombre que se llama Scott Mose, o se llamaba porque falleció este año lamentablemente. El año pasado le dieron un premio, que es el premio Hans Freudenthal, que es como una especie de premio Nobel de la educación matemática. No sé si ustedes saben, pero la gente se forma en matemática, estudia para ser profesor de matemática, pero también hay mucha investigación en cómo enseñar matemática de la mejor forma posible. O sea, es un tema que está todo el tiempo en investigación, ¿sí? O sea, lamentablemente no tenemos una precisa sobre cómo se enseña matemática de la mejor forma posible y hay mucha investigación sobre eso. Este hombre era defensor de una postura que se llama educación matemática crítica, y hay una frase que dice, la leo porque por ahí el
fondo no se llega a ver bien, esta sala es muy grande. Dice que, digamos, para él la matemática encarna como una racionalidad crítica, o sea, sirve para razonar y aplicarla a todas las esferas de la vida social. Muchas veces se asocia la matemática con la ingeniería o con, no sé, la física, pero la matemática invade todas las esferas de la vida social y esta charla va a ser bastante política de alguna forma, porque también su visión de la matemática era bastante política. Y ahí va mi homenaje a él, digamos. Él en un capítulo de sus libros habla sobre democracia y erosiones. ¿Qué quiere decir con erosiones? Quiere decir que la democracia muchas veces está siendo atacada o hay, digamos, circunstancias que le degradan el valor a la democracia, la perjudican y entonces él analiza en este capítulo ese tipo de ataques a la democracia. La democracia nació como concepto filosófico, de reforma práctica también, hace 2500 años. Ahí están en latín y griego, perdón, las dos raíces de la democracia. Demos, que es el pueblo, está escrito en letra griega, lo que ya tienen más formación matemática saben leer esas letras, porque la delta, la mu, bueno, y kratos, que es el poder, la fuerza, el poder, el dominio, el poder del pueblo, ¿sí? Ese es el concepto de democracia. Pero democracia, hace 2500 años, la ejercían los hombres libres. ¿Quiénes eran los hombres libres? Eran digamos, los varones que no eran esclavos, o sea, las mujeres y los esclavos afuera, no participan de la democracia. Estas son las características que da Scott-Mose sobre un sistema democrático. Tiene que tener votaciones, la gente tiene que votar, elegir a sus autoridades, pero tiene que haber justicia, tiene que haber equidad y tiene que haber deliberación. Ahora vamos a ir pasando un poco por estas características. Vamos a hablar de justicia un poco. Y él habla de justicia y dice, bueno, si hay justicia tiene que haber, el bienestar tiene que estar más o menos bien distribuido. Las sociedades muy desiguales, donde hay gente muy pobre, mucha gente muy pobre y mucha gente muy rica, muy diferente, la democracia no tiene buenas condiciones para funcionar, digamos. Hay la gente que está muy sumergida, muy excluida, muy limitada, no vota de la misma forma, con la misma libertad que vota una persona que tiene todas sus necesidades resueltas y es muy rica. Entonces, ¿cómo se puede medir la distribución del bienestar? Hay varios índices y acá les voy a presentar este índice de Gini, ese Conrado Gini, que está ahí en la foto, un estadístico italiano del siglo XX, del siglo pasado, y él ideó este índice. La curva que divide la región que tiene amarilla, que tiene una A adentro, con la otra región que de abajo, que tiene una B, esa curva que divide esas dos regiones es una curva que da una idea de cómo está distribuido el ingreso. Lo que vamos a analizar es, para saber si una sociedad, la distribución del bienestar está más o menos relativamente pareja, es ver cuánto gana cada uno de sueldo, de su trabajo, digamos. Y entonces, ¿cómo se mide esta curva? Yo ahí abajo de la curva, del cuadrado, puse unas caras que seguramente primero no podrán ver y los demás se las imaginarán, y las puse cada vez más grandes. Esa cara es de Cecilia Grierson. Cecilia Grierson, no sé si saben, es la primera médica que se recibió en Argentina, y está en los billetes 2000. No sé si vieron los billetes 2000, si tuvieron la suerte de ver uno. Hay dos caras, que son dos médicos, y uno es esta mujer. Una mujer que fue pionera de fundar, por ejemplo, la primera asociación
de enfermeras, o escuela de enfermería, era socialista, fue luchadora por el voto femenino, mucho antes que se pudiera votar. Pero ¿por qué está puesta así? Porque lo que representa es, en la línea horizontal, cómo va, digamos, está ordenada y todas las personas del país, por ejemplo, si vamos a medir nuestro país, de cuánto ingreso tienen. Los más pobres están en el principio de la línea. Y estos están ordenados, cada vez son más ricos, más ricos, más ricos. Entonces, esta línea, esta curva que divide A de B, y va teniendo como acumulado cuánto van aportando cada uno de su salario en el cómputo total. Entonces, acá al principio no hay ningún cómputo. Cada vez que avanzo en este sentido, voy computando y voy agregando lo que gana cada uno. Entonces, al final, tengo lo que gana toda la gente de todo el país. ¿Sí? Si hay mucha desigualdad, inicialmente la gente, toda la primer camada de gente es muy pobre y aporta poco a la curva, y de golpe los últimos son muy ricos y ahí sube de golpe. Si es más parejo la distribución del ingreso, la curva queda más pegada a la diagonal del cuadrado, ¿sí? Y entonces esta región A amarilla es más chica. Eso da un indicador de cuán bien distribuido está el ingreso. ¿Cómo calculan cuánto gana cada uno? No es que hacen la encuesta y llaman a todas las personas del país. Hay estimadores, hay formas de estimarlo con estadísticas públicas. Por ejemplo, acá hay 3 ejemplos de 3 curvas distintas. Esto es un ingreso mejor distribuido. Hay gente pobre, pero enseguida se hace parejo en la distribución del ingreso. Acá es más panzuda para abajo, o sea que acá tiene la distribución de ingresos más desigual, y acá más todavía. Y voy a mostrar algunas estadísticas, porque hay muchas estadísticas sobre esto, y estos son ejemplos de 3 países, y el país es muy desigual. Eso afecta la calidad de la democracia. Este país que tiene tantos datos empieza desde 1968 y todos los años miden este indicador de cómo está distribuido el ingreso. Este país que tiene tantos datos es Inglaterra. Inglaterra es famoso porque tiene estadísticas de muchos años. Yo acá tracé 2 líneas negras que son el comienzo y el final del gobierno de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue una primera ministra británica que fue ministra durante la Guerra de las Malvinas, entre otras cosas. Y lo que pasó durante su gobierno fue que la desigualdad empezó a crecer y pasó de ser baja a ser moderada. Y nunca más se recuperó. Nunca más pasó esta línea, que es la línea de desigualdad baja. O sea, como que su gobierno empeoró la relación de los ingleses con la distribución del ingreso y nunca se arregló eso. Los puntos celestes de arriba, o azules, son los de nuestro país. Nuestro país tiene una distribución del ingreso más injusta todavía. O sea, los ricos, hay más gente, el porcentaje de gente rica es más grande que, en relación a los pobres, es más grande que en Inglaterra, por ejemplo. El pico de mala distribución del ingreso, o sea, de más desigualdad, fue en el 2002, cuando fue la crisis, donde se acabó la convertibilidad y en ese momento creció mucho la pobreza y mucho la desigualdad. Y los puntos verdes son los puntos de Chile. Chile muchas veces ha sido dado como ejemplo de un país que tiene una economía más ordenada que la nuestra y que es un ejemplo de
digamos, de cómo debería ser un país, pero Chile es más desigual que nosotros. O sea, se pone como ejemplo de economía ordenada, pero a costa de que sus integrantes, su gente, hay mucha más pobreza y mucha más diferencia entre los ricos y los pobres. Hay muchos súper ricos en Chile y mucha gente pobre. La democracia también necesita equidad. Y acá hay un par de gráficos. Este gráfico en rojo es una línea de tiempo que empieza acá donde se empiezan a desarrollar el Homo sapiens, más o menos hace 300.000 años en África, y pasa todo este tiempo hasta que llegamos acá y surge la democracia en Grecia. O sea, estos son 300.000 años y recién hace 2.500 años surgió la democracia como forma de gobierno. Y la abajo, de vuelta, la línea verde está ampliada. Desde acá tenemos democracia, acá hay una escala de 2.500 años, y recién esta parte violeta de acá es cuando las mujeres empiezan a votar. O sea, la democracia como concepto está hace 2.500 años, pero las mujeres empezaron a votar hace poco tiempo, muy poco tiempo, en relación a que hay este tipo de sistema de gobierno. Hay parlamentos, como el Parlamento de Islandia, que tiene casi 1000 años de funcionamiento. Y sin embargo las mujeres votan hace poco tiempo. Acá hay una línea de tiempo. Las primeras mujeres que votaron así formalmente en la isla de Man, una isla que está entre Inglaterra y Irlanda, que es muy autónoma. Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, Canadá, Estados Unidos en 1920 votaban mujeres, pero las mujeres negras no votaron hasta 1967, cuando Martin Luther King hizo su lucha por los derechos de los negros. En Argentina votaron en el 47 con el peronismo, por la lucha de Evita, aunque ya había, hay que decirlo, mucho antecedentes de mujeres socialistas jugando por el voto de todo el mundo. Y lugares como sorprendentes como Suiza, por ejemplo. En Suiza, que es un país súper desarrollado, y sin embargo hasta 1971 las mujeres no votaban. Y digo, algunos cantones, como la provincia suiza, hasta 1991 no votaban. Y eso en parte era la responsabilidad de los hombres, que tenían que refrendar cosas que el Parlamento suizo aprobaba, y los hombres en la asamblea decían, no, dejémoslo para más adelante. Kuwait es como un caso más extremo. Hasta 2005 las mujeres no votaban, aunque tenían gobiernos democráticos, entre comillas, donde se elegían las autoridades. Quiero hablar un poco de Julieta Lanteri. Me gustaría que levanten la mano quien escuchó hablar de Julieta Lanteri alguna vez. Allá tengo una mano levantada. Allá unos chicos allá, muy bien. Bueno, Julieta Lanteri nació en Italia, fue la quinta médica que se recibió en Argentina. Estudiar en la época de ella en 1800 y pico, estudiar en esa época era muy difícil. O sea, ella tiene un carácter súper fuerte para decir, yo quiero estudiar, y le ponía un montón de trabas. Igual fue, estudió. Y en 1911 ella vio, porque era una persona muy inquieta, militaba en distintas agrupaciones feministas, algunas fundadas por ella misma. Se dio cuenta que no estaba, digamos, que el reglamento de votación no impedía que ella pudiera votar. Entonces hizo un pedido para padronarse, y el juez vio y dijo, sí, puede votar. Y entonces en 1911 fue la primera mujer prácticamente en América que votó. Ahí está la foto donde ella está votando. Digamos, tan sorprendente era el episodio que había fotógrafos, pero todavía no se había hecho la ley Sáenz-Peña, donde el voto después se hace, digamos, más secreto, se hace un voto, digamos, que permite el ascenso al radicalismo. Terminada esta elección, se aseguran de que las mujeres no puedan votar. O sea, corrigen el reglamento para que no puedan volver a votar. Fíjense cómo lo difícil que eran las mujeres
acceder a eso. Pero ella se dio cuenta que no la dejaban votar, pero sí la dejaban, nada le prohibía ser candidata. Entonces, aunque no pueda votar, se anota para ser candidata en la siguiente elección. Y recibe 1000 y pico de votos. Bueno, ella siguió luchando por un montón de causas y terminó siendo asesinada en el año 32, en plena década infame. Hizo un auto y nunca se esclareció qué es lo que pasó, digamos. Hoy hay una estación de subte, de la línea H, que la homenajea y la nombra. La democracia, otra de las características que pide Scott Mose es que necesita deliberar. Y entonces, yo creo que en las aulas de matemática hay que promover discusiones sobre problemáticas de impacto social, trabajar con estadísticas públicas. Hay un montón de data en internet. Uno puede en internet meterse a leer TikTok y ver cosas de video de TikTok o de Instagram, pero también hay mucha información piola para hacer discusiones y para pensar la realidad social, vincularla con la justicia, analizar las cosas que tienen que ver con la desigualdad, como estuvimos viendo recién, y también para cuestionar en contexto real. Por ejemplo, hoy por hoy los algoritmos que manejan las redes están gobernados por matemáticos, entonces está bueno aprender un poco cómo funcionan esos algoritmos, entender los sesgos que tienen, los desvíos que pueden tener. Bueno, pero también necesita votar. Y vamos a hablar un poco sobre votaciones. Imaginen una cámara, ¿sí? Un cuerpo pueden ser diputados, son 100 y tienen que sancionar una ley y se necesitan 51 votos de los 100, la mayoría más uno, o la mitad más uno, para sancionar la ley. Entonces, y tenemos 3 bloques. ¿Qué son bloques? Bloques son un conjunto de diputados que todos son del mismo partido y van a votar la misma idea, digamos. Tienen la misma concepción, discuten internamente en su partido y dicen vamos a votar todos lo mismo. Y entonces hay un bloque de 47 diputados, otro de 44 y otro de 9. ¿Sí? Abajo está una notación que vamos a usar, que está el corchete, el 51, que es la cantidad de votos para sancionar la ley, punto y coma, y después, seguidos, separados por comas, están los distintos tamaños de los bloques. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿puede un bloque sancionar la ley por sí solo? Supongamos que un bloque tiene una idea, dice yo quiero sancionar esta ley y los otros no están de acuerdo. ¿Puede un bloque sancionar la ley por sí solo? No, porque no llega a los 51. O sea que necesita por lo menos 2 bloques puestos de acuerdo. Segunda pregunta, ¿cuál de estos 3 bloques tiene más poder? ¿Por qué el primero tiene más poder? ¿Porque tiene más votos? Pero la respuesta es que los 3 bloques tienen exactamente el mismo poder. ¿Por qué? Porque para sancionar una ley hace falta que 2 se junten, ¿sí? Pero cualquier de esos 2 bloques, si se junta por lo menos 51 votos. Entonces no hace falta el tercer integrante. De cualquier par de bloques de esos basta para sancionar la ley y entonces en principio tienen el mismo poder. A ver qué pasa con esto.
Otra situación. Acá hay 4 bloques. De vuelta hace falta 51 votos para sancionar la ley. Los bloques, los 4 tienen el mismo poder. A ver, ¿quién está por el sí y quién está por el no? A ver, por el sí. Bueno, por el no. Bueno, ¿qué pasa? Si se juntan 26 y 27, ¿llega a 51? Si se juntan 27 y 25, llegan. 26 y 25, llegan. Pero 27 y 22, no llegan. Son 49. 26 y 22, el 22 no sirve para hacer una alianza de 2 bloques y lograr aprobar la ley. Entonces, el 22 no tiene un poder real, porque ninguno de los otros bloques lo necesitan. Si se ponen de acuerdo 27 y 26, los bloques de 27 y 26, ya no necesitan el 22. Entonces, el 22, aunque tiene números parecidos de tamaño, no tiene poder. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa con el 4? Tiene mucho poder. Algunos dicen que no tiene, otros dicen que tiene. El 4 sirve para aliarse con otro de los bloques y sumar una mayoría. No. Entonces, ¿y el 7? Veo que festeja porque van entendiendo, digamos. Bueno, el bloque 4 carece de poder, por esto mismo que vimos antes, con el bloque de 22. Pero el 7 tiene el mismo poder que el de 45 y el de 44, que es mucho más chico en cantidad de diputados. ¿Sí? Y acá tengo 3 palabras marcadas, digamos, para aclarar bien el significado. Bloque. Estamos hablando de un bloque de diputados de un mismo partido, ¿sí? Coalición es cuando se juntan 2 o más bloques para votar una ley, ¿sí? Eso es coalición. Y minimal, ¿qué significa minimal? Minimal es un concepto matemático muy interesante que yo esta charla se la antes de venir acá se la mostré a mis hijos y a mi mujer. Y me costó que entendiera el término minimal. Entonces me parece de darle un minuto en qué es el minimal. Minimal es un conjunto de bloques que forman una coalición, pero que si uno de los bloques se va de la coalición ya no puede votar la ley. Se pierde, ¿sí?, la posibilidad de votar la ley, se pierde la mayoría. Entonces, las coaliciones que cualquier miembro que se vaya, se pierde la posibilidad de votar la ley, eso es una coalición minimal. O sea, como que no le sobra a ningún integrante. Si hay un integrante que se puede ir y sigue pudiendo votar la ley, entonces esa coalición no es minimal. Minimal son las que no se pueden desarmar sin riesgo de poder votar la ley. Acá voy a traer a Hans Steiner, que es un matemático, un pedagogo
de la matemática del siglo pasado, que trabajó esto con los alumnos del secundario y les preguntó cómo se define un dictador. Dictador en el sentido de un bloque dictador, digamos, o sea, un bloque que pueda, digamos, él no les dio más detalles y los alumnos hicieron estos tres criterios, digamos. Por ejemplo, dice, un dictador hace que los demás bloques carezcan de poder, ¿sí? O sea, vimos que había unos bloques que no tenían poder. En los ejemplos anteriores, el 4 y el 22 no tenían poder. Y entonces los alumnos le dijeron, es un bloque que hace que los demás no tengan poder. Otro dice, es por sí solo una coalición ganadora. O sea, no necesita de los demás, solo es una coalición ganadora. Y una tercera definición que le dieron los alumnos fue, pertenece a todas las coaliciones ganadoras minimales. O sea, en todas las coaliciones ganadoras está ese bloque, digamos. Entonces vamos a ver este caso. Acá, ¿qué les parece que pasa? ¿Hay alguien que pueda... ¿hay algún bloque que sea predominante? Y que se junten los otros tres bloques que van a... Aunque los últimos tres bloques se junten, no llegan a juntar los 51 votos, y el primero con 54 votos puede votar cualquier ley. O sea, esto sería un dictador, y los bloques 27, 6 y 13 no tienen poder. O sea, de alguna forma, estos tres bloques carecen de poder, y el otro sería un dictador en las definiciones unidos que dieron los alumnos del profe que vimos antes. Acá hay otro ejemplo. ¿Qué pasa acá? Acá cambió, es igual al anterior, salvo que para aprobar la ley ahora no hace falta 51 votos, hace falta 59. Entonces, el primer bloque, el 54, no puede por sí solo aprobar las leyes, pero todos necesitan que este bloque participe, ¿sí? Entonces se dice que este bloque 54 tiene poder de veto. O sea, si el bloque 54 no quiere que las leyes se aprueben, se retira y no la van a aprobar. O sea, de alguna forma tiene mucho poder. Y ahora vamos a ver cómo se puede computar el poder. Estos tres personas, Penrose, Van Saff y Coleman, en esos años que estuvieron ahí, los tres diseñaron el mismo método para computar cómo se puede calcular el poder de un bloque en un cuerpo legislativo, por ejemplo. Fíjense que Penrose era psiquiatra, Van Saff es abogado, vive todavía, y Coleman era un sociólogo. Sin embargo, aunque no tiene formación matemática específica, los tres se metieron en aguas matemáticas e inventaron este método que ahora les voy a contar cómo era. Con este método se puede medir, se puede computar cuán poderosa es una coalición. Acá tenemos un nuevo sistema. Tiene 4 bloques, A, B, C y D. El A tiene 4 integrantes, el B 3, el C 2 y el D 1. Y hace falta 6 votos para poder sancionar una ley. Y abajo están las coaliciones que permiten sancionar una ley. A y B, si se juntan, fíjense que juntan 7 votos, permiten sancionar la ley. A y C
juntan 6 votos, justo se sanciona la ley. Si se juntan A, B, C, tienen voto de sobra, 9 votos. ¿Sí? Y así todas las combinaciones posibles. Y las que están subrayadas son los bloques críticos. Si uno de esos bloques, si el bloque A se aparta de una de las colisiones, de la colisión de esta, por ejemplo, ACD, quedan 6 de solas y no se puede aprobar con 3 votos. Entonces, acá A es crítico. Si se va a C, quedan 4 y 1 y tampoco se puede aprobar. Ahora, si se va a D, no pasa nada. D no es crítico. A y C son críticos, pero D no. Entonces, el índice de Van Saff y de los otros compañeros que lo inventaron también, se calcula así. De todas las colisiones que hay, estos son, los que están subrayados son 12 bloques que, si se van, pueden cambiar digamos, el voto, digamos. O sea, ya no se va a poder aprobar la ley. Y entonces, y acá te dice que el A, de las 12 veces donde uno se puede retirar, el A aparece 5 veces. El B aparece 3 veces, el C3 y el D1. Esto da, este cociente entonces da una idea del poder de un bloque en esa cámara, digamos. O sea, en este caso A tiene un poder de 5/12 y B y C, aunque tienen distinta cantidad de integrantes, tiene el mismo poder. Y D tiene menos. Eso es por la cantidad de coaliciones que puede romper uno u otro. Y acá hay otro ejemplo, que es el ejemplo que había dado antes con el 59. ¿Sí? Acá el A es crítico en todas las coaliciones. Entonces tiene más poder, tiene 7 décimos contra 1 décimo de los otros. Bueno, y termino con esto, que es, hasta acá estamos hablando del poder y de los votos en una Cámara de Diputados. Pero cuando uno elige, por ejemplo, elige presidente, en el caso nuestro elegimos un candidato a presidente, pero hay unos sistemas y después, si ninguno se llega a cierta mayoría, hay que votar una segunda vez, una segunda vuelta. Entonces, hay unos sistemas donde se vota a una lista, un orden de preferencias. Es una especie de voto único, transferible se llama, donde uno ya dice, bueno, mi elección es B y mi tercera es C. ¿Sí? Y entonces, acá hay un ejemplo donde hay 3 personas que prefieren A, después B, después C. 7 que prefieren A, después C, después B. 4 que prefieren B, C, B, A y C. Y así. Entonces, si computamos la mayoría simple, el que recibe más votos gana. Acá A tiene 10 que prefieren como primera opción, frente a 9 que prefieren a B y 8 que prefieren a C. ¿Qué falla tiene esto? ¿Qué desventaja? Que puede pasar, por ejemplo, en este caso, que A recibe 10 votos y no tiene, la mayor parte de la gente está inconforme, porque no hubieran querido que gane otro. Entonces, una alternativa es este voto secuencial, donde el último se descarta y se vuelve a votar. En realidad, si uno tiene una secuencia, no hace falta volver a votar. Digamos, acá, por ejemplo, C se descarta, saco C de todas estas, y entonces queda este nuevo orden, y hay más preferencia por B que por A. Entonces gana B 17-10. Saqué el primero que tenía menos votos. El que tenía menos votos a primero. Pero también hay una opción es que otro criterio es se elimina el que tiene más últimos puestos. Y ahí se ocurre un resultado diferente. Y gana C. Estos sistemas se usan en los países de habla inglesa, en Australia, en Inglaterra, en algunos lugares
usa este sistema. Tiene ciertas contras, digamos. Y otro sistema es lo que llaman cuenta gorda, que es darle a cada candidato, uno hace el orden de los candidatos y se le da un puntaje, como si fuera, no sé si ustedes saben cómo son las carreras de Fórmula 1, donde el primero tiene cierto puntaje, el segundo cierto puntaje y así. Bueno, este sistema de cuenta gorda funciona así, se le da un puntaje al primero, por ejemplo, se le da a los que están primero se le da 2 puntos y a los segundos 1 punto, y a los terceros 1, por ejemplo. Y se hace el cómputo y bueno, de esa forma se estima el ganador. Esto tiene una contra. Una vez yo con amigos elegíamos así qué película íbamos a ver al cine, y como nos conocíamos, había mucho voto estratégico de decir, no, quiere ver esta, se la voto muy abajo en la lista para jorobarlo, y nos pasó una vez que terminamos yendo a ver una película que nadie quería ver, porque, bueno, nadie había puesto como favorita. Y termino con esto. Este hombre, Marqués de Condorcet, de la Revolución Francesa, fue un filósofo, matemático, educador. En la Revolución Francesa se implementa el sistema de educación que Condorcet había inventado, y inventó un método para computar los votos con esta lista de preferencias, y él dijo: hago los cómputos de A2, o sea, comparo A con B. Si comparo A con B, B gana en esta tabla, B gana 10 a 9, porque acá gana A 5 puntos, acá gana B 7, acá gana otros 5 más, 10, y acá 9, y acá gana B, o sea, B gana en 10 y A gana en 9. Y si hago el mismo cómputo con A con C y con B con C, B gana en los dos partidos, digamos, contra A y contra C. Entonces ganador de Condorcet. Pero este sistema tiene una paradoja, que es, puede pasar que aunque uno hace estos órdenes, referencias, cuando computa el orden general, se pierde la transitividad. O sea, si yo creo que A es mejor que B y B es mejor que C, estoy creyendo que A es mejor que C, porque las puse en ese orden. Pero cuando hago el cómputo del voto de Condorcet, comparando de A2, me pasa, por ejemplo, en este caso, que B le gana A 17 a 10, A le gana C y C le gana B. Entonces no hay un comparador con Condorcet. Condorcet inventó algunos métodos, pero ya ahí me voy del tiempo que me dieron para la charla, y les quiero agradecer la escucha, y bueno,